Antes de comenzar el video de hoy, quiero dejarlos invitados al nuevo canal de YouTube del barrio República Santiago, Chile, para que puedan suscribirse y activar las alertas para que puedan recibir los videos en el preciso instante en el cual se publican. Jóvenes hermanos, bienvenidos a esta clase de hoy, domingo 19 de julio. Nos toca hablar sobre Alma 32 al 35. Antes que eso, quiero que nos pongamos en un pequeño contexto. Seguimos con las aventuras de Alma en su ministerio de predicación, pero esta vez Alma va a un lugar que se llama Antionum. Y aquí, claro, se escucha claramente una pequeña advertencia. Les voy a mostrar un mapa muy mal hecho. Tiene pésimos diseños y el dibujo es bastante malo, pero de hecho el mapa, que si bien es bastante dudoso, me preocupé bastante de encontrar las referencias que hablan específicamente para que nos hagamos una idea del lugar donde se encontraban. Como ustedes saben, yo creo que eso lo manejan, pero por si no, no se tiene certeza de dónde estaban exactamente los pueblos lamanitas y nefitas. Hay gente que dice que estaban en la parte de México, hay gente que dice que estaba en la parte sur de Estados Unidos. La verdad es que no se sabe, tampoco se dice por ahí que estaban en Centroamérica, por alguna referencia, pero no hay certeza. Lo que sí tenemos certeza es de las distancias y la geografía aproximada de algunas ciudades, que lo vamos a ver en el siguiente mapa, en el cual podemos ver que específicamente Alma, junto con otras personas, viajaron del pueblo de Zarahemla a la ciudad de Antionum. En el mapa que están viendo, ¿cómo podemos darnos cuenta de que eso es así? En el libro de Mormón se mencionan varias referencias y en particularmente en Alma 31.3 dice claramente que Antionum, la ciudad donde esta vez van Alma y sus compañeros, está situada al este de la tierra de Zarahemla, que se hallaba casi contigua a la costa del mar, al sur de la tierra de Gersón, que también colindaba con el desierto del sur, el cual estaba lleno de lamanitas. Eso es lo que podemos ver más o menos en este mapa. Este mapa no me doy el crédito, lo encontré en internet, pero sí logré encontrar la correlación de algunas ciudades, por lo cual el mapa nos sirve como una simple, pero muy válida referencia. Como les decía, y a continuación los voy a dejar con un video explicativo, Alma se dirigió esta vez de la ciudad de Zarahemla a Antionum, una ciudad de lamanitas que estaban en un periodo bajo, como lo hemos visto, es tendencia de los lamanitas en este caso. Alma y sus acompañantes fueron a predicar y ahí vamos a ver a continuación en el video qué fue lo que les pasó. Capítulo 28. Los Zoramitas y el Rameunton. En un tiempo, los Zoramitas habían pertenecido a la Iglesia de Dios, pero se habían vuelto inicuos y adoraban ídolos. Los nefitas no querían que los Zoramitas se unieran a los lamanitas, de manera que Alma fue con otros misioneros a predicar la palabra de Dios a los Zoramitas. Estos misioneros se asombraron y se desilusionaron al ver la forma en que los Zoramitas adoraban en sus iglesias, llamadas sinagogas. En el centro de la iglesia, los Zoramitas habían construido una plataforma alta llamada Rameunton, en cuya parte superior solo había lugar para una persona. Los Zoramitas se turnaban para subir allí, extendían los brazos hacia el cielo y en voz alta recitaban la misma oración. En esa oración, los Zoramitas decían que Dios no tiene cuerpo, que es solo un espíritu. También decían que no habría Cristo. Los Zoramitas creían que Dios los había elegido solo a ellos para ser salvos en el reino de los cielos. Daban gracias por ser su pueblo favorito. Después de que todos los Zoramitas oraban, regresaban a sus casas y durante toda la semana no volvían a orar ni a hablar acerca de Dios. Los Zoramitas ricos amaban el oro y la plata y se jactaban de sus tesoros terrenales. Alma se entristeció al ver lo inicuos que eran. Alma oró para que él y sus misioneros tuvieran fortaleza, consuelo y éxito en su obra. Después de haber pedido que pudieran traer a los Zoramitas de nuevo a la verdad, Alma y los otros misioneros fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces, los misioneros tomaron diferentes rumbos para ir a predicar. Dios los bendijo con comida y vestido y los fortaleció en su obra. A los Zoramitas que eran pobres no se les permitía entrar en las iglesias.
Ellos comenzaron a escuchar a los misioneros. Muchos le preguntaron a Alma lo que debían hacer. Alma les dijo que no era necesario que estuvieran dentro de una iglesia para orar o para adorar a Dios. Les dijo que tuvieran fe en Dios. Entonces Amulek les habló de Jesucristo y del plan de Dios para sus hijos. Los misioneros se fueron y los soramitas que creyeron fueron echados del país. Los creyentes fueron a vivir a la tierra de Gersón con el pueblo de Amón. Aunque los soramitas inicuos amenazaron al pueblo de Amón, los del pueblo de Amón ayudaron a los soramitas justos y les dieron alimentos, ropa y tierras. La estaban pasando mal los soramitas. Vamos a ver ahora cómo avanzamos en el capítulo 32 de Alma y vamos a ir viendo, partamos por el encabezado. Alma enseña a los pobres cuyas aflicciones los habían humillado. Qué importante esto. Como veíamos ahí en el video, a los pobres, a la gente que tal vez no tenía los mismos recursos que la gente rica, no los dejaban entrar en la sinagoga. Entonces ellos se veían limitados porque pensaban que no podían adorar a Dios o fuera cual fuera su creencia, si no era en la sinagoga, que es lo equivalente a la iglesia nuestra. Vamos con el capítulo. En el 2. Y sucedió que después de trabajar mucho entre ellos, empezaron a tener éxito entre la clase pobre. Pues he aquí, estos eran echados de las sinagogas a causa de la pobreza de sus ropas. Por lo tanto, no les era permitido entrar en sus sinagogas para adorar a Dios, porque eran considerados como la hez. Por tanto, eran pobres. Sí, sus hermanos los consideraban como la escoria, de modo que eran pobres en cuanto a las cosas del mundo y también eran pobres de corazón. En el 5. Y llegaron a Alma, y el principal entre ellos les dijo: He aquí, ¿qué harán estos, mis hermanos? Pues son despreciados por todos los hombres a causa de su pobreza. Sí, más particularmente por nuestros sacerdotes, porque nos han echado de nuestras sinagogas, que con tanto trabajo hemos edificado con nuestras propias manos, y nos han echado a causa de nuestra suma pobreza, y no tenemos un lugar para adorar a nuestro Dios. He aquí, ¿qué haremos? Curioso, eran la misma gente que construyó con sus propias manos la sinagoga, quienes eran discriminados por su pobreza. ¿No les suena? A mí me suena bastante. Vamos con el 10. He aquí os digo, aquí como respuesta ya de Alma y de la gente que lo acompañó. He aquí os digo, ¿suponéis que no podéis adorar a Dios más que en vuestras sinagogas? Y además quisiera preguntar, ¿suponéis que no debéis adorar a Dios sino una vez por semana? Yo os digo que está bien que seáis echados de las sinagogas para que seáis humildes y aprendáis sabiduría. Importante esa palabra, por eso la remarqué. Porque es necesario que aprendáis sabiduría, porque es por motivo de que sois echados debido a que vuestros hermanos os desprecian a causa de vuestra suma pobreza, otra palabra importante, que habéis llegado a la humildad de corazón, pues necesariamente se os hace ser humildes. En el 16. Por tanto, benditos son aquellos que se humillan sin verse obligados a ser humildes, o más bien, en otras palabras, bendito es el que cree en la palabra de Dios y es bautizado sin obstinación de corazón, sí, sin habérsele llevado a conocer la palabra o siquiera compelido a saber antes de creer. Capítulo 29. Alma enseña en cuanto a la fe y la palabra de Dios. Alma enseñó a los soramitas acerca de la fe. Dijo que aquellos que piden una señal para poder creer no tienen fe. Alma dijo que la fe es creer que algo es cierto sin que realmente esté allí para verlo. Explicó que la fe crece cuando una persona tiene el deseo de creer y escucha la palabra de Dios. La palabra se planta en el corazón de la persona y, al igual que una semilla, empieza a crecer. A medida que la persona aprende más acerca del Evangelio, la semilla germina y continúa creciendo. La persona sabe que la semilla es buena y su fe se fortalece. Alma dijo que de la misma forma que una semilla buena produce buen fruto, la palabra de Dios bendice a las personas que tienen fe. Vamos ahora con Alma 32:28, específicamente para que sigamos continuando con la parábola, la enseñanza que nos quieren hacer respecto a que la fe es como una semilla. En el 28, comparemos pues la palabra a una semilla.
Ahora bien, si dais lugar para que sea sembrada una semilla en vuestro corazón, he aquí, si es una semilla verdadera o semilla buena, y no la echéis fuera por vuestra incredulidad, resistiendo al Espíritu del Señor, he aquí empezará a hincharse en vuestro pecho, y al sentir esta sensación de crecimiento, empezaréis a decir dentro de vosotros, debe ser que esta es una semilla buena, o que la palabra es buena, porque empieza a ensanchar mi alma, sí, empieza a iluminar mi entendimiento, sí, empieza a ser deliciosa para mí. Vamos ahora al 33, 23. Y ahora bien, hermanos míos, quisiera que plantaseis esta palabra en vuestros corazones y al empezar a hincharse, nutridla con vuestra fe. Y aquí llegará a ser un árbol que crecerá en vosotros para la vida sempiterna. Y entonces Dios os conceda que sean ligeras vuestras cargas mediante el gozo de su Hijo. Y todo esto lo podéis hacer si queréis. Amén. Qué importante. En el 32 se nos manda que comparemos esta semilla, la fe con esta semilla, pero no solo el hecho de que la plantemos y dejemos que esté sola, sino que como todo planta, como todo ser vivo, hay que nutrirlo para que pueda seguir cumpliendo su función y pueda agrandarse y sobre todo, como buena fruta, echar raíces y permitir que esto siga creciendo en nuestro corazón y en nuestro pecho. Y como dice al final del 33-23, y entonces Dios os conceda que sean ligeras vuestras cargas mediante el gozo de su Hijo. Y todo esto lo podéis hacer si queréis. En los capítulos que siguen vamos a aprender a qué se refiere con esta parte de que nuestras cargas van a ser ligeras mediante el gozo de su Hijo, que en este caso hablamos de Jesucristo. Creo que ya tienen una idea, pero es importante que la vayamos viendo en cómo Alma se la enseña a los soramitas. Vamos ahora con el capítulo 34. El capítulo 34 quiero que leamos primero que nada el encabezado porque es muy importante para que nos situemos en el contexto de quién está hablando ahora. Como dice ahí al principio, Amulek, que era uno de los compañeros de Alma, leámoslo textual. Amulek testifica que la palabra está en Cristo para la salvación. Si no se efectúa una expiación, todo el género humano deberá perecer. Recordemos que estamos en el 74 antes de Cristo, entonces faltaba un tiempo todavía para que se llevara a cabo la expiación. Pero la gente no lo sabía. Continuamos. Toda la ley de Moisés señala hacia el sacrificio del Hijo de Dios. El plan eterno de la redención se basa en la fe y el arrepentimiento. Orad por bendiciones materiales y espirituales. Esta vida es cuando el hombre debe prepararse para comparecer ante Dios. Labrad vuestra salvación con temor ante Dios. Vamos inmediatamente, en este caso vamos a leer del 9 hasta el 17 inicialmente, saltándonos algunos versículos. En el 9, porque es necesario que se realice una expiación, importante palabra, pues según el gran plan del Dios eterno debe efectuarse una expiación o de lo contrario, todo el género humano inevitablemente debe perecer. Sí, todos los que se han endurecido, sí, todos los que han caído y están perdidos, y de no ser por la expiación que es necesario que se haga, deben perecer. Creo que entramos todos en ese saco. En el 10, porque es preciso que haya un gran y postrer sacrificio, sí, no un sacrificio de hombre, ni de bestia, ni de ningún género de ave, pues no será un sacrificio humano, sino debe ser un sacrificio infinito y eterno. Sigamos, saltemos un poco hasta el 13. De modo que es menester que haya un gran y postrer sacrificio, y entonces se pondrá, o será preciso que se ponga, fin al derramamiento de sangre. Entonces quedará cumplida la ley de Moisés. Sí, será totalmente cumplida sin faltar ni una jota ni un tilde, y nada se habrá perdido. Importante remarcar algo acá en el 13. Cuando dice particularmente se ponga fin al derramamiento de sangre, habla de que hasta ese momento al menos la mayoría de los sacrificios que se le hacían a Dios, y como lo mencionaba anteriormente, era que se mataba algún animal o algún ave. Una vez cumplido el proceso expiatorio ya no era necesario ese tipo de sacrificio que de hecho estaba incluida en la ley de Moisés. Sigamos con el 14. Y es aquí, este es el gran significado entero de la ley, pues todo ápice señala a ese gran y postrer sacrificio, y ese gran y postrer sacrificio será el Hijo de Dios. Sí, infinito y eterno. Acá ya vamos viendo cómo explicaba que el sacrificio expiatorio no podía ser hecho por un hombre, porque los hombres somos mortales y tenemos, según el Señor, contado nuestro principio de día y fines de día. Entonces no era posible que un ser humano, por muy bueno que fuera, pudiera realizar el sacrificio expiatorio. Sigamos con el 15.
Y así Él trae la salvación, palabra remarcada, a cuantos crean en su nombre, ya que es el propósito de este último sacrificio poner en efecto las entrañas de misericordia que sobrepujan a la justicia y proveen a los hombres de manera de tener fe para arrepentimiento. Y así la misericordia satisface las exigencias de la justicia y ciñe a los hombres con brazos de seguridad, mientras que aquel que no ejerce la fe para arrepentimiento queda expuesto a las exigencias de toda la ley de justicia y por lo tanto únicamente para aquel que tiene fe para arrepentimiento se realizará el gran y eterno plan de la redención. Por tanto, hermanos míos, Dios os conceda empezar a ejercitar vuestra fe para arrepentimiento, para que empecéis a implorar su santo nombre a fin de que tenga misericordia de vosotros. Acá nos vamos a saltar un poco del 32 al 35, pero antes quiero explicar algo que es un poco delicado y les pido disculpas si los confundo más o incluso si me equivoco en algo, pero el tema es el siguiente. Como seres humanos nosotros pecamos, inevitablemente. Por mucho que lo intentemos, en el solo hecho de intentar no pecar, probablemente pequemos. Ninguna cosa inmunda o ninguna persona con pecado puede volver al Señor o puede morar en los cielos. Para que alguien pague por nuestros pecados es necesario de que haya una expiación, y esa expiación tiene que ser hecha por un ser divino que, como todos sabemos, es Jesucristo. Recordemos que en el contexto que estamos del libro de Mormón había mucha gente que no sabía eso, que se ceñía estrictamente a la ley de Moisés, que indicaba básicamente que lo que a mí me hacían, podía hacerlo de vuelta, y un par de detalles más que básicamente hacían que ninguna persona tuviera la capacidad de salvarse a sí misma. Dicho todo esto, la única forma de que nuestros pecados pudieran ser expiados era a través de que un ser divino pagara por esto. Y ahí es donde se remarca en el 16 que la misericordia, o sea, que el solo hecho de que una persona se ofrezca en sacrificio por otro, satisface las exigencias de la justicia, porque la justicia indica de que no puede haber expiación, no puede limpiarse una persona si no si no paga un precio. Y cuando hablamos de gente que peca, los pecados no tienen un precio material, no tienen un precio económico, por más que los hombres intentemos valorizar todo. Entonces, para el Señor, la única forma de que nosotros pudiéramos salvarnos era de que hubiera una expiación de por medio. Y esa expiación la realiza Jesucristo a través de la misericordia que Él ejerce al decir: yo como ser supremo, ser divino, pago por todos los pecados y todos los sufrimientos de mis hermanos pequeños y de mis hermanos menores, pero yo y solo yo decido quién se salva. Y es ahí donde se nos llama que nosotros ejerzamos la fe para arrepentimiento, porque de todas formas tenemos que pasar por un proceso de arrepentimiento para implorar en el santo nombre, lo dice en el 17, a fin de que el Señor Jesucristo tenga misericordia de vosotros. Y es por eso que se dice de que Jesucristo es nuestro abogado, que Jesucristo es la única persona que conoce nuestros dolores, nuestras enfermedades, pagó por todos nuestros pecados, por todas nuestras faltas, y es el único que puede, mediante su sacrificio, limpiarnos para que podamos volver a la presencia del Señor. Pero eso no significa que solo por el sacrificio de Jesucristo estamos listos, sino que nosotros tenemos que ejercer fe en el Señor Jesucristo, sobre todo entrar en el reino de Jesucristo, que incluye el bautismo y todas las normas que nosotros conocemos y que vimos la semana antepasada en la clase. Y es ahí como se completa el ciclo de básicamente el ser humano peca, el Señor Jesucristo nos limpia, el Señor Jesucristo decide quién puede volver o no a la presencia de Dios siempre y cuando nosotros hayamos cumplido las exigencias que tenemos en la tierra, que es ejercer fe, ser buenas personas y cumplir con las ordenanzas que nos piden, para que recién ahí podamos volver a la presencia de Dios. Sigamos ahora con del 32 al 35. Porque aquí esta vida, que importante, es cuando el hombre debe prepararse para comparecer ante Dios. Sí, el día de esta vida es el día en el que el hombre debe ejecutar su obra. Y como os dije antes, ya habéis tenido tantos testimonios, os ruego por tanto que no demoréis el día de vuestro arrepentimiento hasta el fin. Porque después de este día de vida, que se nos da para prepararnos para la eternidad, he aquí que si no mejoramos nuestro tiempo durante esta vida, entonces viene la noche de tinieblas, en la cual no se puede hacer obra alguna.
No podréis decir cuando os halléis ante esta terrible crisis, me arrepentiré, me volveré a mi Dios. No, no podréis decir esto porque el mismo espíritu que posea vuestros cuerpos al salir de esta vida, ese mismo espíritu tendrá poder para poseer vuestro cuerpo en aquel mundo eterno. Acá se nos indica algo muy importante que las actuales corrientes de pensamiento, sobre todo filosóficos y alternativas a ciertas religiones, tratan de imponer de que tenemos otra vida para seguir intentándolo, que tal vez volvamos a tener varias oportunidades. Pero acá se nos dice claramente en el 32, esta es la vida cuando el hombre, cuando toda persona debe prepararse para comparecer ante Dios. Y de hecho lo dice en el 34, claramente, no podréis decir cuando os halléis en esta crisis, me arrepentiré y me volveré a mi Dios, ya va a ser tarde. Tenemos esta vida con todos los defectos, virtudes, con todas las ventajas y desventajas en las que estamos en esta vida, para prepararnos, para arrepentirnos, para allegarnos al Señor y para que en base a esas obras, obras puntuales, específicas que están escritas, que están puestas en la Escritura, podamos tener la oportunidad de volver con el Señor. Porque es importante lo que dice, de hecho, al final, el espíritu que nos deje, el espíritu con el cual en el momento que nosotros vayamos a morir, va a ser el mismo espíritu con el que vamos a llegar. Entonces todas nuestras obras, todo lo que hayamos hecho en esta vida, hasta el momento de nuestra muerte, se va a ir con nosotros. No vamos a tener un espíritu mejor, más preparado, más evolucionado, como dicen algunas corrientes. Es ahora cuando debemos prepararnos, es ahora cuando debemos dejar todo listo para que el Señor nos reciba, para que Jesucristo diga en el tribunal en el cual pasemos, esta persona hizo lo correcto, se arrepintió, trató de vivir su vida lo más correctamente posible, y en base a mi sacrificio y en base a lo que yo considero, hablando por el Señor, creo, la persona es digna o no de volver a la presencia de Dios. Es por eso que quiero dejarlos con esto muy importante, que lo entendamos claramente, lo dice en Alma 34. El Señor es el único que puede llevar a cabo la expiación, es el único por el cual el arrepentimiento nuestro va a ser válido, pero así también es necesario que entendamos y que aprendamos de que esta vida, este periodo de vida, ya sea corto o largo, ya sea que pensemos que vamos a vivir hasta los 50, hasta los 80, 90 años, es ahora cuando debemos prepararnos y debemos ponernos al día con el Señor para que el día de nuestra muerte, que sabemos que puede ser en cualquier momento, estemos listos o lo más preparados posible para volver a la presencia de Dios. Hermanos, esta ha sido la clase de esta semana, y jóvenes también sobre todo, para quienes va más dirigida esta clase. Espero que les hayan gustado las animaciones, los monitos que puse por ahí, algunos no eran los mejores, pero eran hechos con las mejores intenciones. Lo importante que quiero que aprendamos, y quiero retomar lo que empezamos en esta clase, es lo siguiente. En Alma 32 veíamos cómo los soramitas se veían súper complicados, porque según ellos no se podía adorar al Señor si no era la iglesia. Si leen con detalle Alma 32 y una parte muy importante de Alma 34, vamos a aprender de que no es necesario ir a la iglesia para adorar al Señor, no es necesario solamente pedir en un altar, en una iglesia, en el templo, cosas al Señor. Decía por ahí, no pedir tanto cosas materiales como cosas espirituales. Y el siguiente video los quiero dejar, les va a parecer que este video, que es de una conferencia, pareciera que nos está hablando como si hubiese sido a principios de año, tal vez en la conferencia de abril, pero quiero remarcarlo bien porque es muy importante que entendamos lo que dice ahí. Esta conferencia fue la conferencia de, si no me equivoco, era la de abril del 2018. 2 años antes de esta pandemia que nos tiene encerrados en nuestras casas, que no nos permite ir a la iglesia. Pero ahí ya se veía, y nuestro presidente de la iglesia, profeta, vidente y revelador, además, nos enseñaban, nos daban a entender el requerimiento del Señor para que hubiera un plan en el cual nosotros como miembros de la iglesia podamos estar preparados para el día en que no podamos asistir a la iglesia y en el día en el cual debemos empezar a prepararnos espiritualmente sin la dependencia de nuestros líderes del sacerdocio, sin la dependencia de los maestros como yo, o sin la dependencia de personas que hagan la pega por nosotros. Quiero que lo lean, que vean el siguiente video con ese espíritu, con un espíritu el espíritu de profecía que en 2018, hace 2 años, nos decía: prepárense,
Vamos a implementar un plan, que es el plan que estamos viviendo ahora, que es el plan de Ven, Sígueme, para que ustedes tengan las herramientas para prepararse espiritualmente desde sus casas. Quiero dejarlos y pedirles que por favor lo vean con ese espíritu, con el espíritu de profecía que solamente un profeta, vidente y revelador puede tener y que es beneficioso para nosotros. Quiero dejarlos con mucho cariño, espero que les haya gustado todo lo que hice por ustedes en esta clase. Les agradezco la atención, el que hayan llegado hasta esta parte final del video y los dejo con un buen y grato saludo, esperando que tengan una excelente semana para que nos podamos ver en 2 semanas más en un nuevo video. Dejo este video con mucho cariño en el nombre de Jesucristo. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, hemos esperado anhelosamente volver a reunirnos con ustedes en esta conferencia general de octubre de la Iglesia. Les extendemos nuestra más sentida bienvenida a cada uno de ustedes. Estamos profundamente agradecidos por sus oraciones de apoyo. Podemos sentir su efecto. Gracias. Estamos agradecidos por los tremendos esfuerzos que ustedes han hecho por seguir los consejos que se dieron en la conferencia general hace 6 meses. Las presidencias de estaca en todo el mundo han procurado revelación para reorganizar los quórums de élderes. Los hombres de esos quórums, junto con nuestras dedicadas hermanas de la Sociedad de Socorro, están trabajando para ministrar a nuestros hermanos y hermanas en una manera más elevada y santa. Nos inspira su bondad y sus extraordinarios esfuerzos por llevar el amor del Salvador a sus familias, vecinos y amigos, y por ministrarlos como Él mismo lo haría. Desde la conferencia de abril, la hermana Nelson y yo nos hemos reunido con miembros en 4 continentes y en islas del mar, desde Jerusalén a Harare, de Winnipeg a Bangkok, y hemos sentido en ustedes su gran fe y la fuerza de sus testimonios. Estamos encantados con el número de nuestros jóvenes que se han unido al batallón de jóvenes del Señor para ayudar a recoger al Israel disperso. Les damos gracias. Y a medida que continúan siguiendo las invitaciones que ofrecí en nuestro devocional mundial para los jóvenes, ustedes están estableciendo la norma a seguir. ¿Y qué diferencia que están marcando ustedes, jóvenes? En los últimos años, nosotros, en los consejos que presiden la Iglesia, hemos lidiado con una pregunta fundamental. ¿Cómo podemos llevar el Evangelio en su pureza básica y las ordenanzas con su eficacia eterna a todos los hijos de Dios? Como santos de los últimos días, nos hemos acostumbrado a pensar en iglesia como algo que ocurre en nuestros centros de reuniones, respaldado por lo que ocurre en el hogar. Necesitamos un ajuste a este modelo. Ha llegado la hora de una iglesia centrada en el hogar, respaldada por lo que se lleva a cabo dentro de los edificios de nuestros barrios, ramas y estacas. La iglesia sigue creciendo en todo el mundo y muchos miembros viven donde no tenemos capillas y posiblemente no tengamos en un futuro cercano. Recuerdo a una familia que, debido a esta circunstancia, tuvo que tener las reuniones en su casa. Le pregunté a la madre si le gustaba ir a la capilla en su propia casa. Y ella contestó, «Me gusta». Ahora mi marido utiliza un mejor lenguaje en casa, sabiendo que aquí tiene que bendecir la Santa Cena cada domingo. El objetivo de siempre de la Iglesia es ayudar a todos los miembros a que aumenten su fe en nuestro Señor Jesucristo y en su expiación. Ayudarles a hacer y guardar sus convenios con Dios y a fortalecer y sellar sus familias. En este complejo mundo de hoy esto no es fácil. El adversario está aumentando su ataque sobre la fe y sobre nosotros y nuestras familias a una velocidad exponencial. Para sobrevivir espiritualmente necesitamos estrategias para contrarrestarlo y planes proactivos.
Desde hace muchos años, los líderes de la Iglesia llevan trabajando en un programa de estudios integrado para fortalecer a las familias y a las personas por medio de un plan centrado en el hogar y respaldado por la Iglesia para aprender la doctrina, fortalecer la fe y fomentar una mayor adoración personal. Nuestros esfuerzos a lo largo de estos años de santificar el día de reposo, de hacer de él una delicia y una muestra personal a Dios de nuestro amor por él. Todos somos individualmente responsables de nuestro propio crecimiento espiritual. Y las Escrituras dejan claro que los padres tienen la responsabilidad primordial de enseñar la doctrina a sus hijos. Es la responsabilidad de la Iglesia ayudar a cada miembro con la meta definida por la divinidad de aumentar su conocimiento del Evangelio. Mis queridos hermanos y hermanas, yo sé que Dios vive. Jesús es el Cristo. Esta es su iglesia, la cual Él dirige por profecía y revelación a sus humildes siervos. De ello testifico en el nombre de Jesucristo. Amén.